La política regional de fomento productivo de Magallanes y de la Antártica chilena es una iniciativa liderada por la División de Fomento e Industrias del Gobierno Regional. La ejecución técnica del diseño y construcción de la política se encuentra a cargo de la Unión Temporal de Proveedores, compuesta por la consultora regional Magic Star y la Universidad de Concepción. Su objetivo es construir una política de fomento a 5 años que logre coordinar y focalizar los esfuerzos productivos para el desarrollo económico regional. Para el éxito de esta política, es clave contar con una participación diversa y transversal de actores estratégicos y de la comunidad en general, buscando con ello co-construir una visión conjunta y colaborativa entre lo público y lo privado, pensando en el futuro que queremos para Magallanes. Durante el proceso de desarrollo de la política, realizaremos talleres en formato digital para cada una de las comunas de la región, trabajando junto a diversas comisiones técnicas y un panel de expertos. Con el fin de acercar más este proceso a la comunidad, hemos elaborado cápsulas informativas que serán publicadas periódicamente, además de agendar webinars con el equipo consultor y con actores claves para el desarrollo de la política. Asimismo, habilitaremos un sitio web que actualizaremos continuamente con nuevos antecedentes productivos regionales y con canales abiertos para la participación de la ciudadanía. Es el momento de repensar el futuro productivo de Magallanes y de la Antártica chilena. Sé parte de este proceso y construyamos juntos la región que queremos. La política regional de fomento productivo es una herramienta que como gobierno regional consideramos importantísima para poder focalizar el desarrollo productivo de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Más encima, en estos momentos en que estamos pasando por una situación crítica a causa de la pandemia, es importante poder pensar y desarrollar la región en el largo plazo. La División de Fomento de Industria del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica chilena se encuentra liderando el diseño y la construcción de la política regional de fomento productivo, la cual esperamos sea un hito en el proceso de descentralización que está llevando a cabo el país, a través del cual esperamos permita la facilitación de la transferencia de competencias desde el nivel central al nivel regional. Nuestra labor como entidad externa, compuesta por la Unión Temporal de Proveedores entre la consultora regional Magic Star y la Universidad de Concepción, es estar a cargo del diseño y construcción de la política de fomento. A través de diversos medios, especialmente canales digitales, buscaremos promover la participación de actores estratégicos y de la comunidad en general, entendiendo que para este tipo de iniciativas es fundamental contar con una colaboración público-privada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Hoy estamos iniciando la entrevista número 7 de lo que hemos denominado Diálogos Productivos, que son conversaciones en torno a la política regional de fomento productivo, también en torno a temas de descentralización, temas relevantes para la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Ya desde diciembre del 2019, que iniciamos en esta labor, en conjunto entre la consultora que actualmente es Grupo Singular y la Universidad de Concepción. Tuvimos un cambio de imagen, de identidad de marca, así que eso estamos recientemente lanzándolo. Y ya desde diciembre de 2019 iniciamos con esta labor, cambiamos hacia un modelo digital en marzo, abril más o menos de este año, después de hacer el diagnóstico estratégico regional. Hemos hecho las participaciones ciudadanas en todas las comunas de la región, y ya vienen otros procesos relacionados con comisiones técnicas, paneles de expertos y otras actividades. Dentro de este proceso es muy relevante poder conocer distintos puntos de vista y actividades que son
muy valiosas para la región de Magallanes, como por ejemplo Antártica. Antártica para la región de Magallanes y la Antártica chilena es un aspecto muy relevante en todo sentido para el desarrollo regional. Es por eso que en esta ocasión quisiera agradecer la participación del director nacional del Instituto Antártico Chileno, el señor Marcelo Lepe Cartes. Marcelo Lepe es licenciado en Biología de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Biológicas, especialidad paleobotánica de la misma casa de estudios. Entre 2004 y 2005 fue académico de Morfotaxonomía Vegetal y Ecología General en la Universidad Santo Tomás, Los Ángeles, en Chile. Durante el mismo periodo fue coordinador y académico del Diplomado en Paleontología y Evolución de la Universidad de Concepción. En septiembre de 2005 se incorpora como investigador al Departamento Científico del INAH. En marzo de 2012 es nombrado jefe del Departamento Científico del INAH, cargo que ostentaría hasta el 2016. Entre los años 2012 y 2016 realizó docencia en posgrado en la Universidad de Magallanes, y en enero de 2018 resulta ganador del concurso de alta dirección pública para ser director nacional del Instituto Antártico Chileno, labor que sigue ejerciendo actualmente. Muy buenas tardes, Marcelo, y muchas gracias por conectar con nosotros y por ser parte de esta iniciativa. Muchas gracias a usted, Mauricio. Yo encantado de participar. Ya he estado viendo las presentaciones anteriores, así que le agradezco mucho que quieran escuchar mi opinión respecto de algunos de estos temas. Muchísimas gracias. Según los datos que encontré, dice que completabas ya 15 expediciones al territorio antártico chileno. No sé si ese número se mantiene, es más, ha ido aumentando. Es que yo cuento como expediciones las guías a terreno. Ahora como director casi no cuentan. Ir a visitar o navegar un poco en la Carpuje es algo habitual, pero el trabajo en terreno era lo mío cuando estaba como científico y esas son las expediciones que yo cuento. Fantástico. Bueno, es muy relevante entonces el tema de Antártica chilena para el fomento productivo, para el desarrollo regional en todo aspecto, así que te cedo la palabra para que nos puedas comentar la labor estratégica que tiene y la función estratégica que tiene Antártica chilena para la región. Muchas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. A ver si lo encuentro donde... ¿Se ve? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, yo, la verdad las cosas, esta es una charla que en realidad me llevó harto a la reflexión. Es un tema que me interesa. Ya llegué van a ser 15 años a la región. La conozco desde hace 25 años, pero desde que decidí venir a vivir acá y tener hijos en esta región, obviamente que me siento profundamente ligado a su destino, a su historia natural. Como ustedes saben, algunos probablemente estuve ligado a proyectos, he estado también ligado a proyectos de reconstrucción de la historia natural de Magallanes. Tuve la suerte de liderar equipos que trabajaron encontrando los primeros dinosaurios magallánicos junto con una flora increíble y trabajo que ha seguido y probablemente a seguir por 20 años más. Entonces me siento muy ligado y desde que trabajaba en paleontología, en la reconstrucción de la historia natural, me di cuenta de algo que era casi vox populi en la región. Por ejemplo, todos afirmábamos de que el destino de la región era probablemente construirse o elevarse como uno de los nodos turismo especializado más grandes del planeta. Chile y Torres del Paine particularmente ganó varios premios durante años consecutivos. Hubo una tremenda gestión respecto justamente de esa imagen nuestra a nivel internacional, pero también comenzó a acuñarse conceptos y a utilizarse también o a recibir el influjo de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. El turismo de intereses especiales, el turismo científico empezó a tomar vigor en la región. Sin embargo, la construcción de relatos fue bastante compleja y hoy día, hasta el día de hoy, yo diría que a lo mejor se pueden contar con
las dos manos, digamos, las iniciativas que se han manifestado más como iniciativas individuales y algunas de ellas colectivas, tratando de transferir parte del conocimiento científico que se ha generado sobre la región. Cuando hablo de la región hablo obviamente de Magallanes continental sudamericano y obviamente el territorio antártico, el territorio chileno antártico, que es parte de esta región. La construcción de esos relatos, yo me sentí en algún momento muy vinculado a ello, desarrollamos algunos proyectos, el más importante fue Patagonia Fósil con Corfo, en donde tratamos de entregar los contenidos científicos, parte del conocimiento generado en la década a los guías de turismo, al sector turismo. Generamos un libro que ha tenido una salida muy interesante, me lo he encontrado incluso en Argentina, utilizado por algunos guías de turismo en otros lugares. Entonces, comenzar a desarrollar una experiencia de esta naturaleza, yo creo que debería pasar de ser un poco amateur a ser un poco profesional. Entonces, esto me lleva a mi approach a algunas de las reflexiones. Entonces, yo he dividido la presentación de hoy en 3 preguntas fundamentales. Y para poder ver estas preguntas voy a tener que sacar las imágenes. ¿Qué rol juega el Instituto Antártico Chileno en el desarrollo de la región de Magallanes y de la Antártica chilena? O sea, entender cuál es el rol de mi institución dentro de la región. Eso está normado, está por ley. En segundo lugar, ¿es Antártica una alternativa de desarrollo para la región? Antártica tiene que estar con mayúscula ahí, pero no sé por qué razón está con minúscula. ¿Cómo se articula la ciencia en el diseño de una estrategia regional de desarrollo productivo? Quiero abarcar estas 3 preguntas en un breve tiempo, así que les voy a pedir perdón porque voy a ir relativamente rápido, pero al final pretendo que quede un tiempo para las preguntas. Bueno, en primer lugar, el Instituto Antártico Chileno es un instituto que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes saben, tiene 3 dependencias en la región de Magallanes, que son las principales. Una de las cosas más interesantes respecto al instituto, y que a mí me llamó al tiro la reflexión cuando llegué por primera vez, es que es un instituto nacional que está muy lejos de la capital. Entonces, por mucho tiempo fueron solamente la CONADI y el Instituto Antártico Chileno, los 2 instituciones, después se sumaron algunas más, pero seguimos siendo la que está más lejos de la capital, y por lo tanto uno de los ejemplos concretos de descentralización. Y la iniciativa, las voluntades políticas que trajeron al instituto acá, mostraron algunas consecuencias, y esas espero analizarlas también brevemente durante esta presentación. Entonces el instituto fue creado por el gobierno en 1963 y se rige por un decreto con fuerza de ley que el del año 79. Sin embargo, ustedes ya conocen las discusiones. En los próximos días debería salir promulgada finalmente la ley, el nuevo Estatuto Chileno Antártico. Es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, es muy sui generis, tiene una mezcla de científicos, de logísticos y algunas personas con formación política que trabajan como asesores del ministro de Relaciones Exteriores y llevando varios temas, entre los cuales sus principales responsabilidades son temas científicos, tecnológicos y de difusión sobre el continente antártico, y ahí de eso, en ese sentido, goza de cierta autonomía. Ahí está la Casa Polar Chilena en Puerto Soberanía, la que hoy día es conocido como Base Prat. Bueno, ahí está la primera campaña antártica también, a cargo del Comodoro Quesalaga, que tiene un refugio hoy día que le dedican su nombre en la Antártica, y es bien interesante. Ya estamos por 57 años consecutivos llevando a cabo una expedición científica antártica, del cual el INACH es responsable. Bueno, le corresponde al INACH entonces planificar, coordinar y orientar todas las actividades científicas y tecnológicas de los órganos del Estado o particulares debidamente autorizados a través del MINREL en territorio antártico o en el resto, territorio chileno antártico o en el resto del continente antártico. Puede organizar por su cuenta, ¿no es cierto?, las expediciones, dentro de las cuales se ha organizado y sistematizado en algo que se llama Expedición Científica Antártica, y también le corresponde mantener las bases científicas propias en territorio chileno antártico. También tiene como misión publicar, difundir la investigación científica nacional a través de diversos canales. En eso nos hemos hecho muy fuerte, tenemos un equipo de comunicaciones muy pro, del cual nos sentimos súper orgullosos porque ha sido capaz de generar varias publicaciones que han sido icónicas y que han tenido
un alto nivel de descarga y que son miradas como ejemplares a nivel internacional. La primera de ellas, que está ahí, ya tiene unos 3 años y ya estamos pensando en la segunda edición, la Enciclopedia Visual de la Antártica, hasta el día de hoy la única que existe en habla hispana, y con contenido relatado y construido por chilenos, principalmente investigadores del Instituto Antártico, pero presentado de una manera amena, de tal manera que en realidad traspasa la barrera de lo educativo hasta también ser un foco de literatura desde padre, abuelo, hasta niños. Así que yo lo invito, está descargable en forma gratuita en la página del INACH. Todo este material está descargable, láminas que hemos hecho, como por ejemplo esta de las aves antárticas, y Laia, que es nuestra revista en inglés, que nos ayuda a promover el Programa Nacional de Ciencia Antártica a nivel internacional, y en la revista El Boletín Antártico Chileno, que también ya ha alcanzado un prestigio nacional e internacional por ser uno de los pocos órganos en español que divulga el conocimiento antártico. Y finalmente lo pusimos acá por una razón especial, Huella Antártica, una guía que hicimos hace unos años atrás para resaltar el carácter antártico de la ciudad a través de su arquitectura, de sus calles. Uno puede recorrer Punta Arenas y encontrando hitos de la Antártica en la región. Esto obviamente lo hicimos con el fin de tratar de estimular el turismo antártico en la ciudad, una ciudad que es probablemente la que tiene más prestigio en pie de la exploración antártica. La ventaja de no tener terremotos, por supuesto, ayuda bastante y tener una arquitectura neoclásica en distintos rincones de lugares justamente que fueron ocupados por las primeras expediciones antárticas. Entonces, bien interesante, esta guía la estamos rehaciendo y esa guía 200-500 para la celebración de los 200 años de la exploración antártica, los 500 años de la circunnavegación del globo. Estamos sacando una nueva versión de Huellas Antárticas en Punta Arenas. Bueno, respecto de nuestros objetivos estratégicos, uno de los más importantes es fortalecer la ciencia antártica nacional, nuestro core business, ¿no es cierto? Lo segundo es incentivar la participación chilena en foros y reuniones subsidiarias del Tratado Antártico. Nosotros representamos y apoyamos a las delegaciones chilenas en distintos foros importantes, CAMELAR, el Tratado Antártico, ¿no es cierto?, el Consejo de Protección Ambiental, pero también lideramos las delegaciones del SCAR, el Comité Mundial de Ciencia Antártica, y del COPNAP, el Consejo de Managers de Programas Antárticos Nacionales. Y esa representación internacional se hace desde acá, desde Punta Arenas. Bueno, trata también incentivar el desarrollo de polos científicos, económicos y culturales en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Voy a explayarme un poco más en eso porque yo creo que tiene que ver con lo que tenemos que conversar hoy día. Fomentar el conocimiento y apropiación, ya lo mencioné a través de distintos canales, ya sean documentales, educativos, publicaciones en papel, páginas web y muchos otros desarrollos bastante innovadores. Bueno, la historia nos dice que en 1988 pasaban solamente 9 programas antárticos por Punta Arenas en su ruta hacia la Antártica, y que el año 2019 pasaron 22. 22 más 1 podrían llegar a ser 23, pero vamos a dejarlo en 22, que es la información oficial que ha sido comunicada a través del Consejo de Manager, lo que convierte a Punta Arenas en la ciudad por la cual pasan más programas antárticos en el mundo. Y si ustedes me preguntan hoy día si ustedes ven un eco en la ciudad respecto de ser la ciudad por la cual pasan más programas antárticos en el mundo, les diría que todavía no. Espero que vayamos para allá. A través de proyectos emblemáticos. Uno de ellos está en el fondo de esta pantalla, ¿no es cierto?, el Centro Antártico Internacional, que ya culminó su fase de diseño, ya está casi listo para ser entregado por el Ministerio de Obras Públicas. En ese proyecto el INACH participó justamente colaborando en el diseño de los laboratorios, en los aspectos museográficos. Hemos desarrollado durante estos años un programa apoyado por DIPRES para mantener especies marinas vivas, un bosque antártico que estamos ya cultivando con la ayuda de CONAF y que vamos a mantener durante el tiempo que tome la decisión de construcción del Centro Antártico Internacional, porque entendemos que el esfuerzo de lo que hemos hecho en los últimos 5 años no se puede perder de la noche a la mañana, y porque creemos firmemente que este es un proyecto transformador.
Este es un proyecto que le puede obviamente cambiar el destino fatuo a una ciudad, pero también lo puede comprometer respecto de un cambio radical en la visión que también tenemos respecto al turismo, del turismo de escenario a un turismo científico, en donde la construcción de ese relato está anclado a un edificio que podemos entender como el primer eslabón de una cadena de bases que se proyectan hacia la Antártica, pero también como el primer laboratorio antártico, un lugar donde confluyan estos 23 países que hacen ciencia en la Antártica y que obviamente pudieran utilizar estas instalaciones. Además de ser foco y nucleador de un centro de convenciones y otras plataformas de servicios que le faltan a nuestra región. Nosotros no tenemos en la región un centro de convenciones que pueda albergar reuniones como la de SCAR, que es de más de 1000 personas. Por lo tanto, eso es algo que tiene que estar en el scope de lo que estamos planteando para el futuro. El punto B está fuertemente asociado a la iniciativa del Muelle Antártico, sea cual sea la forma que se decide construir, ya sea ampliación del Muelle Mardones, construcción de una dársena grande, una dársena chica. Lo vital es que en todos los análisis, obviamente, es necesario contar con un muelle antártico que permita dar, obviamente, un soporte apropiado a toda la logística antártica, al turismo antártico y también a la pesca antártica. La fibra óptica antártica es otro proyecto que ha estado en carpeta. La sensorización en un gradiente latitudinal, voy a explayar un poquito en esto, permitiría obviamente poner a Chile en la vanguardia, primero de la colecta de datos antárticos y en la región de Magallanes, conectarnos con el gran nodo de fibra óptica, pero lo más importante, mantener el centro de Big Data en Magallanes para producir esa transformación tecnológica que requiere proyectarnos hacia el futuro como una región que aspira obviamente a estar en la punta de lanza de la investigación científica internacional y que tiene una componente económica bastante importante. La red de monitoreo climático, ya mencioné, lo voy a volver a mencionar un poco más adelante, y nuevas bases científicas antárticas. Bueno, el Centro Antártico Internacional, lo mencioné, está terminando su fase de diseño, vienen varias etapas posteriores y obviamente tiene que ver con la obtención del RS, que está ahora pronto entrando a eso, y una vez obtenido el RS, espera los recursos para su construcción. Es un gran edificio icónico, un edificio que va a iluminar un sector que en realidad está bastante abandonado de Punta Arenas, y que justo es el lugar que le da el nombre, Sandy Point, en donde aquí adentro pueden ver ustedes parte del bosque antártico, bosque que contiene especies que se disgregaron durante la diáspora de los continentes hace ya unos 70 millones de años, que comenzó hace unos 200 millones de años, que culminó hace 30 millones de años, pero que dejó a especies confinadas y separadas en distintos otros continentes o subcontinentes como Nueva Zelanda, Australia, Sudamérica, y que la idea es ponerlos de nuevo juntos. Los tenemos ya en invernadero creciendo, pero la idea es tener un bosque que pudiera recrearnos la sensación de haber estado en la Antártica Verde de hace 80 millones de años. Bueno, tiene una gran área logística de 1.600 metros cuadrados, de ciencia de 3.000 metros cuadrados, divulgación 7.000 metros cuadrados, y el subtotal de edificaciones da 18.000 metros cuadrados, y junto con la urbanización llega hasta los 28.000 metros cuadrados. Ese es el proyecto del Centro Antártico Internacional y, bueno, una gran aspiración para la región. Cuando hablamos de gradiente latitudinal con sensores, estamos hablando de la posibilidad de ofrecer, primero, un servicio para Chile, pero en segundo lugar también vender servicio a una gran cantidad de bases antárticas, la mayor concentración de bases antárticas que está en la península antártica, y que además necesitan descargar datos desde una serie de vehículos que voy a mostrar a continuación. Pero si nosotros sumamos tener como sensor estos 4.300 kilómetros de fibra que tenemos entre Arica y Puerto Williams, y le agregamos el territorio antártico y obviamente el paso de Drake, podríamos llegar a los 4.000 kilómetros y sería el sensor de cambio climático más extenso del mundo. Entendiendo que el cambio climático es un fenómeno que afecta diferencialmente las latitudes del planeta, mucho más intenso en las regiones polares y menos intenso en las regiones ecuatoriales.
Entender el cambio climático en la Antártica hoy día dejó de ser algo romántico que uno quiere ver en los documentales. Entender el cambio climático en la Antártica es hoy día entender el futuro de Chile. Así de sencillo. Si quieren profundizar más, podemos hacer otra charla al respecto, pero esto es taxativo. Lo que estoy diciendo no es ciencia ficción, no es una frase bonita ni para poner en el bronce, sino que es simple y sencillamente un hecho constatado, robusto, con miles de publicaciones de respaldo. Lo que pasa en Antártica no se queda en Antártica, afecta nuestro clima, nuestra productividad primaria y determina la existencia del desierto más seco del mundo en el norte de Chile. O sea, más que eso no puedo decir, porque no es el foco de esta charla. Bueno, todo esto ha sido ya destacado en un libro que se produjo hace unos 4 años atrás, el Antarctic Roadmap Challenges, que describe justamente la necesidad y como uno de los desafíos tecnológicos más importantes, el flujo de datos de alta velocidad desde Antártica hacia el resto del mundo, conectado con la matriz del resto del mundo, y la gran oportunidad de tener en Magallanes el nodo, implicaría entonces la formación de capital humano avanzado que se radicaría en la región y que estuviera trabajando justamente al servicio de estos centros de Big Data. El otro proyecto emblemático que yo mencioné es el reemplazo de las bases antárticas. Ayer nuestro ministro de Relaciones Exteriores lo mencionó. Estamos con un proyecto a 10 años plazo para renovar 3 de las bases más importantes, las 3 bases científicas más importantes y la base del futuro. Y la quise mostrar un modelo de ellas. Son bases modulares, modernas, con una filosofía eco-friendly, o sea, impacto ambiental cercano al cero, y también muy, muy eficiente en términos energéticos, y por lo tanto tenemos un equipo técnico que está trabajando con ello. Tenemos la ayuda del Ministerio de Obras Públicas, del capítulo regional, y por lo tanto creemos que estamos desarrollando un proyecto de bastante nivel y que va a servir también para desarrollar esta capacidad constructiva en la región de Magallanes. También entendemos que van a ser varios otros los países que van a reemplazar bases antárticas. Allá ocurrió con la base española y la base brasilera. Brasil se gastó en una sola base $100 millones, así que por lo tanto son presupuestos atractivos para desarrollar líneas de negocio asociadas. Y además la vida útil de la base antártica es relativamente corta, el medio muy, muy, muy destructivo. Bueno, la segunda pregunta era, ¿es Antártica una alternativa de desarrollo para la región? Y lo quise ilustrar con quizá el esfuerzo más bonito que hemos hecho en el último tiempo, Antarticanos, un proyecto que intentó justamente traspasar parte del conocimiento antártico a artesanos regionales que generaron diversos productos, de los cuales me siento muy, muy halagado cuando se utilizó uno de los fósiles que encontré yo en la isla Snow, que tiene unos 108 millones de años y está reflejado en esa carterita de abajo. Lamentablemente cuando fui a comprarla ya no estaba. Esta es una línea que le puede dar un tremendo sello regional antártico y que hemos buscado seguir con un Antarticanos 2. Tenemos que articularnos con más de las agencias regionales, con otros servicios públicos, porque creo que aquí hay una beta muy importante que no ha sido apropiadamente explotada en otras regiones del mundo. Nuestra proximidad, obviamente, es una de las cosas que nos da esa ventaja, y el que muchos otros países pronto se va a presentar los resultados de un estudio de ciencias sociales con una tremenda, con tecnología de inteligencia artificial, que hizo encuestas en todas las ciudades puertas de entrada. Y no voy a hacer spoiler, no le voy a contar los resultados, pero en realidad creo que debemos sentirnos y tomar las lecciones que entrega ese estudio de una manera bastante constructiva, porque nos va a ayudar, obviamente, a entender lo que somos, pero además lo que podríamos ser, en términos de una potencia antártica. Hay un tremendo desafío en el tema de las construcciones de naves polares. Aquí yo tengo ahí un update, incluí el Lenga y el Betanzo. El Warrior, no sé si todavía está operativo en aguas antárticas, pero para este año por lo menos sabemos de estas 2 naves. Entiendo que Warrior también va a operar. Pero Australia acaba de terminar de construir su rompehielo inmenso, el Nujina, 160 metros. Es un tremendo, tremendo rompehielo. Ustedes pueden ver con gigantesca grúa.
Después está el Chulong 2, el buque chino que vendría a la región el próximo año. El Carrasco, que es el buque peruano, oceanográfico, si bien no es rompehielo, es un buque con características oceanográficas impecables y que ha tocado puerto ya en Punta Arenas los últimos 3 años, dos o 3 años. Aquí está el proyecto del rompehielo chileno, que ya sabemos y no estoy contando ninguna infidencia, que se va a llamar Oscar Biel, como el último rompehielo que tuvo Chile. El remodelado Almirante Irizar de Argentina, que está con unas dependencias de laboratorio increíbles, un tremendo buque, construido en 77, pero ya rehecho parcialmente en el 2017. El Attenborough, que vendría en su viaje inaugural este año, que es el gran rompehielos de 128 metros que está terminando y que ya está en la prueba en realidad el Reino Unido. El Crown Prince Haakon, que estuvo acá el año pasado, que tuvimos la oportunidad de conocer, un rompehielos de última generación. Estamos hablando ya de la tecnología de vanguardia en exploración polar. El Polarstern, que está siendo terminado y que esperamos que cuente a finales de este año o principios del próximo ya con su primer viaje a aguas polares. Y bueno, los buques nacionales de empresas privadas que ya les había mencionado. Esto impone un desafío mayor. Cuando hablamos de buques como el Chulong de 122 metros o bien el Oscar Biel de 113 metros, tenemos que hablar de combustible polar. Perdón. Combustible polar, tenemos que hablar obviamente de suministro, tenemos que hablar de todo esto que han hecho a lo largo del tiempo muchos consorcios de empresas regionales y nacionales para tratar de proveer servicios certificados. Por lo tanto, esto eleva entonces de nuevo el desafío para que en los próximos años seamos capaces de capturar estas nuevas naves. Sabemos de otras más que van a entrar en construcción, hay varias otras que van a entrar en la competencia, hay 2 latinoamericanas por lo menos proyectadas, hay una nueva europea que también tenía ruta por acá y por lo menos 2 norteamericanas. Así que el tema rompehielos viene y por lo tanto se nos impone el desafío de que en los próximos años seamos capaces de responder a este interés de que los puertos de la región pueden compatibilizar su actividad turística, pesquera, comercial, ¿no es cierto?, de cabotaje y la actividad estrictamente polar, quizás en distintos lugares, pero que es un desafío importante, lo es. ¿Qué ventaja económica aporta esto? Bueno, la fidelización de los programas antárticos nacionales, la actividad económica basal, ¿no es cierto?, la producción desde artesanía hasta servicios especializados, el Centro Antártico Internacional como una oportunidad de apalancar recursos a través de las estadías más prolongadas de turistas y también de personal logístico y científico. Bueno, los consorcios como APAL también, que pueden clusterizar estos servicios y brindarlos de forma articulada. Hay cuestiones culturales, el tema de la entidad antártica que le había comentado, el sello, ¿no es cierto?, del carnaval de invierno, la gala, los 500 años y bueno, muchas otras actividades. Y bueno, un tremendo impacto diagnóstico en el empleo. Obviamente hoy día lo hemos vivido de manera negativa, pero también nos dimos cuenta de que logística, ciencia y turismo antártico, al disminuir grandemente su actividad, por lo tanto impactan en el empleo regional y por lo tanto necesitamos tomar las decisiones para cuando vuelva toda la normalidad tengamos la capacidad de hacernos más competitivos aún que lo que éramos antes. Hay otra línea que es bien interesante, se está proyectando también desde el mismo, lo pongo desde el mismo punto de vista de los flujos de datos a alta velocidad a través de fibra óptica, que obviamente no tienen comparación 16 terabits, que es lo que se puede transferir o transportar a través de los satélites, pero las constelaciones de satélites que hoy día se están proyectando, como la que lleva adelante la empresa StarX de Elon Musk, no cubren casi todas las órbitas polares. Entonces hay un grupo no menor de nano, micro y satélites de tamaño medio. Según un informe reciente, llegarían a los 1200 en los próximos 5 años. Tendrían órbita polar y ellos necesitan descargar datos. ¿Dónde descargan esos datos y dónde se produce
el control del flujo de datos para entrar a la fibra óptica? Es una gran pregunta todavía y requiere también a lo mejor algunos desafíos de orden jurídico legal. Pero hay una tremenda oportunidad porque hay una gran cantidad de vehículos autónomos, gliders, que están empezando a medir el cambio climático en la Antártica y hoy día tienen que sacar la memoria en físico porque es imposible transferir los datos de otra manera. Nosotros podemos ser líderes en esto, los equipos hoy día ya existen. Falta en realidad articular una propuesta que permita convertirnos en uno de los países líderes en medición del cambio climático antártico. Voy a pasar rápidamente por esto. Hay algunas tecnologías críticas in situ, que es hacia donde va nuestros muestreos del futuro. Primero, son tecnologías de muestreo limpias, no requieren grandes cantidades de muestras, son muy pequeñas. Hay hoy día dispositivos del tamaño de un celular que permiten, por ejemplo, muestreo o secuenciación masiva de ADN ambiental. Antiguamente había que tomar miles de litros de agua o gran cantidad de muestras de tierra. Bueno, eso hoy día ya no ocurre. Técnica de manipulación y análisis de condiciones in situ, sensores de medición continua, estos los Continuum Recorder, estaciones automáticas, sensores ampliados, autónomos que pueden sobrevivir mucho tiempo transmitiendo datos, laboratorios avanzados que se pueden transferir o mover entre islas o porciones de la Antártica sin la necesidad de derribar uno y construir otro, sino que equipos modulares, laboratorios modulares que se pueden transportar, observatorios de hielo, testigos, red de estaciones que llevan continuamente monitoreo en tiempo real. Eso es lo que llamamos el Centro de Big Data y sus dependencias satélites para el monitoreo del cambio climático. El sistema de observación bajo el hielo, bueno, el desarrollo de lo otro, sensorización por fibra óptica bajo el hielo, hay muchas tecnologías nuevas, muestreo subglacial, perforación de fondos marinos. Ya tuvimos, no sé si se recuerdan esa torre que estaba el año pasado acá, un buque con una gran torre. Bueno, está trabajando en el Ocean Drilling Project, que ya comenzó otra fase de perforaciones en la Antártica. Portadores de sensores operados remotamente, ¿no es cierto? Los RROU, o sea, los ROW, los UAV, leerlo en español y en inglés, no funciona. Los ROW, los UAV, vehículos autónomos, subacuáticos, de superficie, aéreos. Hay algunos que son como microaviones, ¿no es cierto? Nanoaviones que pueden desarrollar otra autonomía de cientos de kilómetros. Hay de los otros clásicos con hepta helicópteros, secuenciador en tiempo real, como le había mencionado. Esto todo hoy día está al alcance de la mano y los costos operativos han variado mucho. Ahí está el gran rompehielos coreano Araon, que está desplegando uno de los gliders. Estos son como unos torpedos que hacen muestreo autónomo y pueden recoger después de un año. Se sumergen, son multiparamétricos, pueden medir gran cantidad de variables y hoy día sabemos de cerca de 35 que andan dando vueltas alrededor de la Antártica, pero la tasa de desaparición de estos vehículos es bastante alta y por lo tanto imagínense que estén colectando datos durante 10 meses, choquen contra un hielo y se pierden todos los datos. Es muy difícil después ubicarlo, depende de las características del impacto. Pero hoy día también, y esto es interesante, con una alianza que tenemos con Noruega, hemos puesto algunos de estos sensores, nanosensores, ¿no es cierto?, en pingüinos, y están tomando casi los mismos datos que un glider que cuesta $400,000, y después como que son biodegradables, se separan mientras transmiten los datos. Son datos de baja frecuencia, así que se pueden capturar, se pueden conocer la ruta de desplazamiento del krill, por ejemplo, gracias a que sus predadores tope los persiguen. Bueno, increíble, pero se está pudiendo utilizar todas esas tecnologías para diagnosticar un poco más la salud del océano austral. Bueno, y solamente para recalcar de que el ancho de banda ha sido referenciado por todos los países componentes del COMNAC como una de las grandes brechas para los próximos 25 años en logística y ciencia antártica. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como región para hacernos parte de esa brecha tecnológica y ver la oportunidad de negocio que puede permitir desarrollar en otra dimensión a la región de Magallanes y de la Antártica chilena?
Bueno, la última pregunta que me quedaba, pues, de nuevo, una pequeña alteración, se cambió al 1, en la 3. ¿Cómo se articula la ciencia en el diseño de una estrategia regional de desarrollo productivo? Con esto quiero terminar. Voy a comentar algo que yo sé que no es del común conocimiento, pero los científicos trabajamos habitualmente toda la vida para tratar de publicar artículos científicos. Los artículos científicos se mandan a revistas que tienen un impacto. Ese impacto hoy día está normalizado a través del Web of Science, que es una entidad internacional que lo mide. Y aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo en promedio del factor de impacto de las revistas que publican los chilenos entre 2010 y 2019. Y vemos que hay una tendencia al alza, ¿no es cierto? En el 2010, 2011 estábamos entre 1,87 y 2,11, y en el 2018 al 2019 entre 3,37 a 3,77. Ustedes me pueden preguntar, ya bueno, esas son cifras vacías que no importan, nada, ¿qué le importa esa cuestión? La verdad es que en primer lugar, cuando tú decides acerca de la viabilidad de un proyecto, cuando le entregas plata, cuando le vas a entregar, no sé, 200 millones de pesos a un investigador, uno le entrega en función de la medición de la calidad o del impacto que va a tener esa investigación. La investigación que Chile hace en la Antártica también tiene una profunda componente política. Nosotros tenemos que hacer ciencia de calidad en la Antártica porque es un contexto territorial que reclamamos como propio. Y al hacer investigación científica de calidad, lo que estamos clavando son banderitas en distintas regiones del territorio chileno antártico, que después van a ser referenciados. Mientras más alto el impacto en la revista, es más probable que sea referenciado por más artículos de otras partes del mundo, y eso es lo que se llama los ground papers, ¿no es cierto?, los trabajos de base, que sirven obviamente para construir otro tipo de conocimiento, pero que refleja el profundo conocimiento que tiene un país respecto de ese contexto. Por lo tanto, no es llegar y criticar el sistema de medición. Yo sé que a muchos no les gusta, como científico, el vivir eternamente con úlceras tratando de publicar en revistas de buen impacto, pero el éxito de un programa como el programa chileno se mide en función de la calidad de la producción científica que tiene. El resto es ciencia ficción. No se puede, por ahora no hay manera de compararlo con otros programas. Todos los programas que están haciendo investigación científica antártica se están midiendo de esta manera. Y aquí hay una cosa interesante. Fíjense, desde 1964 hasta literalmente el año 2002, 2003, estábamos casi en una meseta. No tuvimos evolución del número de proyectos del Programa Nacional de Ciencia Antártica. Ese es el acrónimo de PROCEN. Y fíjense lo que ocurre desde el año 2003 para arriba. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2003? ¡Pum! Llegó el INACH a Punta Arenas. Y llegó el INACH a Punta Arenas y por primera vez hubo un director científico, don José Retamal. Y le cambió la filosofía al INACH. Antes de eso yo le decía en la época Willy Wonka, porque literalmente el director del INACH tenía mucho más poder que ahora. Ahora el director del INACH tiene nada de poder. El chocolate con el ticket dorado para ir a la Antártica podía ser entregado de la mano del director del INACH si estimaba que la ciencia que se estaba haciendo, un investigador X, Y, Z, era buena. Se le entregaba el ticket y por lo tanto podía ir a la Antártica a hacer su investigación científica. Eso se vino todo abajo el año 2003, el 2005 en realidad se vino todo abajo y se decidió poner todos los recursos en un concurso de proyectos abierto y transparente. Obviamente salvaguardando algunos temas que eran prioritarios y que tienen un eje de connotación probablemente estratégico o político para Chile. Pongo el caso, por ejemplo, Áreas Marinas Protegidas, que tiene una glosa especial dedicada para hacer investigación en una propuesta de protección del océano austral. Pero miren el cambio que significó esto. No un gran incremento, bueno, los recursos se fueron incrementando después, porque fueron apalancándose en la medida que se vio éxito y que había más postulantes que los que se aprobaban. Y por lo tanto, eso también redundó en esto, que es el incremento en el número de publicaciones científicas. Y ahí comparado, justamente de nuevo el año 2003, clave, en el cambio de la curva, el comportamiento de esta curva, muestra que hemos estado creciendo a una razón que nos va a permitir ahora llegar este año probablemente a los 100 artículos y que nos colocan bien a la vanguardia. Fíjense, estamos comparándonos con Corea, bueno, con Argentina, que es un país que tiene 3 veces más investigadores que nosotros en la Antártica, Brasil, que es una tremenda potencia sudamericana en tema antártico,
pero estamos ahí compitiendo bastante bien y hoy día estamos publicando un poquito más de artículos que Corea, que tiene un presupuesto varias veces superior al nuestro. Otra cosa que nos llena de orgullo es cómo las investigadoras líderes de proyectos dentro del Programa Nacional de Ciencia Antártica ya alcanzaron el 48,6%. Eso significa que hoy día es el programa científico nacional con mayor equilibrio entre hombres y mujeres, con líderes de proyectos científicos. Ustedes se van a dar cuenta que en todas las demás áreas del conocimiento nacional, en realidad ese balance no es tan bueno. Y esto no es una golondrina que hace verano, sino que es una tendencia que hemos estado detectando durante los últimos años. Todavía nos resta entender cómo tantas niñas, mujeres participan en las etapas tempranas de los proyectos que tenemos, o sea, de los programas que tenemos, como por ejemplo la Feria Antártica Escolar, con porcentaje superior al 60% de participación de mujeres, y después justamente como estudiantes también, pero empieza a decaer, a llegar hasta el 48%, que es casi la mitimota, digamos, la mitad exacta del número de investigadores líderes de los 108 proyectos que estamos haciendo en la Antártica hoy día. Bueno, le estaba hablando de la calidad de la investigación. Cuartiles, aquí imagínense que dividimos la torta en 4 partes. Esas 4 partes significan que hay un porcentaje superior de las revistas, de más alto impacto son el cuartil superior, ¿no es cierto? El Q1, ¿no es cierto? Después el Q2, el segundo cuartil superior, y Q3, Q4, ¿no es cierto? Los dos inferiores. Entonces aquí hicimos el análisis de la suma de Q1 más Q2, que es la barra verde que ustedes van a ver ahí. A ver eso, ¿no? Q1 más Q2, claro, acá está. La barra verde. Y el porcentaje ha ido creciendo. Por lo tanto, la calidad de nuestra investigación, medida a través de estos cuartiles, o sea, de las revistas de más alto impacto a nivel mundial, está subiendo. Y nuestro Q1 hoy día está muy por arriba del promedio de muchas otras disciplinas en Chile. Y queremos que siga subiendo. Lo otro interesante, cómo ha ido desde el año 2012 al 2019 diversificándose la matriz, el número de países que están colaborando con Chile. Esto es colaboración internacional y obviamente también el apalancamiento de recursos para investigación científica a través del Programa Nacional de Ciencia Antártica. Hace poco firmamos una alianza con Australia que nos va a permitir desarrollar un proyecto de monitoreo del medio ambiente por varios millones de dólares. Bueno, para terminar y dejar un poco abierta la discusión, quiero acentuar algunas afirmaciones de las que he dicho. Primero, para construir un modelo de desarrollo basado en ciencia, tecnología e innovación, obviamente enfocado en la Antártica, esto se puede extrapolar a otras disciplinas, por supuesto, y a otras regiones, debe haber una masa crítica de investigadores productivos en términos de Web of Science. Si no existe eso, o sea, si no existen investigadores que puedan ganarse proyectos de las líneas, por ejemplo, que hoy día tienen la NID o el ex-CONICET, en realidad estamos entendiendo mal de cómo debe ocurrir algo que es muy usado hoy día: innovación, vinculación con el medio y transferencia tecnológica. Esos 3 principios no pueden venir antes de la formación de una masa crítica de investigadores regionales asentados, viviendo en la región, investigando y haciéndose preguntas desde la región, perfectamente conectado con todos los institutos tecnológicos del mundo, si se quiere, pero imaginando, obviamente, el futuro de la región y tratando de contestar las preguntas de la región desde la región. Eso es imposible de imaginar. Entonces, he escuchado decir que en realidad eso es un poco vender el alma al diablo. No es vender el alma al diablo cuando uno trae recursos para poder traer investigadores, estudiantes y científicos de otras partes de Chile a vivir en la región. He sido parte de varios proyectos que han tenido la oportunidad de traer gente a vivir acá y se han quedado, muchos de ellos. Y es la manera que finalmente conocen la ciencia para tratar de mantener un nivel. El resto son entelequias. Yo en realidad no me cuesta entender de qué otra manera se puede analizar un proyecto científico por una pregunta científica, con una hipótesis.
de la manera no tradicional. Bueno, la ciencia aplicada no surge por azar, nace de las mal llamadas ciencias básicas, sin las cuales las matrices de innovación se reducen a adaptadores de tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que también hoy día hay un profundo desprecio por lo que se llaman ciencias básicas, y yo quiero volverlas a llamar por su nombre, simplemente ciencia. La ciencia es una sola, la manera de hacerse preguntas, el método es lo que nos define, si es aplicada o no es aplicada. Yo les preguntaría simple y sencillamente, los que vayan a encontrar finalmente la vacuna contra el COVID-19, le van a contestar de que probablemente pasaron 10 años estudiando algo que la gente estimaba que era improductivo o innecesario. Si no hay construcción de conocimiento de base en torno a preguntas que pueden ser fundamentales después, es imposible que podamos enfrentar cuestiones como la pandemia que estamos viviendo hoy día. Y finalmente, en la sociedad del conocimiento existe una tremenda oportunidad para modelar el futuro, future. Ahí ya me di cuenta que hay un traductor que me está cambiando las palabras, pero no importa. El futuro que queremos. La sociedad del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que la ciencia puede ser direccionada hacia apoyar la gestión de las entidades políticas, de la sociedad en general y por supuesto de todas las expresiones de la ciudadanía. La ciencia tiene que estar al servicio de eso. No todos los científicos son tremendos comunicadores, sin embargo no le resta el valor a la ciencia que hacen. Ha habido grandes científicos que son tremendamente Asperger o horribles personas, pero la investigación científica que han producido han ayudado a generar algunas de las soluciones más importantes de la humanidad. Esto solamente lo que les quería contar, quiero dejarlo abierto a la discusión. Yo primera vez que hablo de esta manera respecto a este tema, así que también les pido disculpas si me noto un poco ecléctico. Así que muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, Marcelo. Súper interesante todo. Hay varios temas. Invitamos a quienes quieran consultar a través de redes sociales o a través del mismo Zoom. Todas las preguntas son muy bienvenidas. Hay algunas cosas con las que yo quisiera partir y es, ¿consideras que a nivel regional o a nivel país incluso le hemos dado el valor que corresponde a la Antártica para el desarrollo del país, de la región misma? Creo que no. Obviamente hay una gran deuda todavía ahí. Pero creo que esa deuda se ha comenzado. Hay atisbos de que la cosa está cambiando. Yo recuerdo cuando llegué al instituto el año 2005, en la prensa regional y nacional el tema antártico no era un tema recurrente. Era algo que se tocaba tangencialmente, quizás una vez al mes, algún articulito por ahí. Ahí debo reconocer a varios pioneros, digamos, periodistas que han desarrollado como una especie de vocación antártica, que les gusta compartir y traducir contenido, a veces artículos muy áridos, pero hoy día está súper desafiante la cosa. Está tan desafiante como, por ejemplo, una nota de prensa que nosotros tenemos un equipo de comunicación, le decía, muy vanguardista, está traduciendo contenido desde los papers para poder comunicárselo a la gente, y hubo uno que pegó mucho y que me hicieron varias preguntas en algunas de las charlas que he hecho durante los últimos 2 meses. En el norte de la península antártica se instaló, noroeste se instaló un anticiclón. Ese anticiclón hizo que literalmente no hubiera mal tiempo por mucho tiempo en la Antártica y que el mar no se congelara. Estaba nevado, estaba todo como en invierno, pero el mar no estaba congelado. Y sin embargo, eso hizo que el cinturón, ¿no es cierto?, de tormenta se desplazara un poco más al norte y rompiera un ciclo de casi 10 años que teníamos de sequía en la zona central. No, la sequía no ha terminado. Esto fue un evento único, no sabemos si va a seguir ocurriendo en el futuro, pero fíjense la importancia de la comprensión de un fenómeno en tiempo real. El 2015, cuando ocurrieron los aluviones del norte de Chile, nos demoramos 3 años en asegurar de que eso había ocurrido como consecuencia de eventos que desencadenaron las temperaturas más altas registradas por instrumentos en el norte de la península antártica. Y ahí recién empezamos a vislumbrar de que es demasiado potente nuestra relación con ese continente. Y hoy día hay
un público que está ávido de información sobre Antártica. Nosotros produjimos hace poco esta noticia del huevo, ¿no es cierto?, de mosasaurio que dio la vuelta al mundo, en la revista Nature, que es lo más top que uno puede publicar. Pero en Chile también, muchos niños mandaron consultas, fue un tema súper recurrente. Yo creo que hoy día Antártica está mucho más presente en los medios y nos impone a nosotros una gran responsabilidad. La Enciclopedia 2, por ejemplo, con un formato a lo mejor no solo la versión en papel, sino que también la versión digital, documental, es necesaria para poder educar a nuestra gente respecto de la importancia antártica. Y eso lo que mencionas igual se vincula con esa frase que creo que causa efecto, que es que finalmente si no entendemos que el cambio climático está relacionado con el futuro de Chile, es muy difícil tener perspectiva en torno a estos temas, tener mayor conciencia respecto a lo que está pasando. Exactamente, yo creo que hoy día ya nadie se plantea... yo tuve la suerte de ir a la Cumbre de la Tierra el año 1992 en Río de Janeiro, y me enteré de primera fuente cuando se hizo el gran anuncio de que estaba ocurriendo el cambio climático, el cambio global le llamaban en ese tiempo, porque era el cambio climático más un montón de otras cosas que hoy día se toman en realidad por muy ciertas, como por ejemplo los microplásticos y la capacidad que tienen de contaminar todos los océanos del mundo, incluyendo los huevos de pingüino en la Antártica. Yo creo que el cambio climático ha sido una lección de humildad para la especie humana, como también lo está haciendo el COVID. Y necesitamos replantearnos nuestro modelo de desarrollo de una manera realmente seria. Pero yo creo que ahí hay oportunidades tremendas para esta región. El tema, por ejemplo, de que los molinos eólicos finalmente estén funcionando, y que en el futuro pudiéramos imaginar de que no se corte ni un árbol más para producir energía, y que la energía provenga toda de la electricidad de una manera sustentable, como ocurre en unas pocas ciudades del mundo. Un puñado de ciudades del tamaño de Punta Arenas lo han logrado en otros lugares del mundo, y a nosotros también nos ayudaría a cambiar un poco culturalmente. Sí, el tema de la energía fue un tema que justamente abordamos en el programa anterior, que causó igual harto interés por las posibilidades que hoy en día se brinda a través de estas energías renovables no convencionales. Hay una tremenda oportunidad como región de poder desarrollar caminos en ese sentido. Y bueno, y otro tema que quería también abordar es que hace poco salió el ranking mundial de innovación, donde Chile parece liderar todavía la región, pero va cayendo, pareciera que va perdiendo potencia. Y ahí, ¿cuánto crees que influye en eso, por ejemplo, la inversión que se hace en I+D en Chile, en ciencia e investigación también? Yo diría que el problema es integral. Tengo la esperanza que con la existencia ahora del Ministerio de Ciencia, obviamente podamos entender bien todos estos paquetes discretos que influyen sobre esa gran variable, ¿no es cierto?, que estamos tratando de medir, que es la innovación, que tiene varias dimensiones además. No es una entidad no siempre redondita que nosotros podamos detectar, a veces es medio inasible, pero lo interesante es que efectivamente hay varios estudios que hoy día demuestran de que cuando también se deteriora la matriz básica de investigación científica, ocurre esto también. Porque hay que entender, no es una cosa o la otra, no es que yo me decida a financiar solamente proyectos aplicados o innovativos y deje de lado la gran matriz de formación de capital humano y que te ayuda a formar a estos científicos críticos que están buscando preguntas de investigación que se conectan con la gente y que finalmente al responderla generan la innovación. Eso creo que es una de las maneras de entenderlo. Hoy día tenemos, por ejemplo, especialistas en innovación que no hacen preguntas. Y eso es bien interesante. O sea, no trabajan con el método, trabajan con los productos del método. Y claro, eso también se entiende como innovación. Pero estamos renunciando a todo lo demás, que es la parte más creativa, yo diría, de la innovación, generar respuestas a preguntas originales, nobles. Por ejemplo, lo dejo abierto, yo he conversado varias veces con el Máximo Francópulo al respecto. ¿Cómo podríamos encontrar técnicas para combatir Dívimo o las mareas rojas? Es un tema en la región. Hemos desarrollado quizás las capacidades para buscar ya la respuesta. Entendemos el fenómeno biológico, han hecho un tremendo trabajo, el mismo Máximo. Pero ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Cuál es el next step?
cómo llegamos a entender de que esto es algo que afecta la matriz productiva regional. Oye, mencionabas también un tema que en lo particular también me resulta súper interesante, que es esta posibilidad de poder, por ejemplo, instaurar un centro de Big Data en Magallanes que pudiese tomar datos incluso en relación al cambio climático, ¿cierto? Y otros temas. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves que es factible desarrollar en la región con las capacidades actuales? ¿Qué es lo que finalmente, qué gatillantes debiesen ir pasando para que eso se vaya efectivamente realizando? Bueno, yo hasta donde sé, yo no sé si habrá cambiado el proyecto, pero el de fibra óptica Australia incluye un centro de Big Data en la región. Había incluso, recuerdo algunas de las discusiones técnicas respecto de las posibilidades que tiene esta región. Uno, porque tiene mucho viento y porque tiene una temperatura promedio más baja que los otros lugares del mundo donde hay centros de Big Data y donde obviamente el calor, fíjense lo bien lo que estoy hablando, el calor es un tremendo problema. Tienen que mantener estos lugares fríos y producen una gran cantidad de calor que se puede reutilizar. Calor que podría ser parte, no sé, de la calefacción de lugares públicos como escuelas o no sé, pues estadios. Por eso digo, falta volver a la esencia de lo que significa entender vivir en Magallanes, los desafíos que impone y estas oportunidades que la tecnología hoy día nos ofrece para tratar de imaginar un mundo en donde obviamente existe el desafío de hacerlo sustentable en el tiempo. ¿Cuánto tiempo más de sustentabilidad le podemos dar a Magallanes si vamos a imaginar que vamos a estar quizás toda la vida extrayendo recursos? Creo que estamos en el momento en que tenemos que reimaginar nuestra región y tratar de potenciar a través de experiencias que han habido en otros lugares del mundo y que se conocen bastante bien. No hay ni siquiera mucho reinventar la rueda. Sí, bueno, instituciones internacionales como el Banco Interamericano o el Banco Mundial plantean que escenarios como el actual, la contingencia actual, son los que ayudan a repensar, quizás, entendiendo las complejidades que conlleva todo lo que está pasando. Son situaciones ideales para repensar las actividades productivas de cómo se estaban haciendo y cómo quisiéramos que se sigan haciendo hacia el futuro, o cómo vamos renovando esa matriz productiva local. En ese sentido, creo que muchos de los temas que tú planteas y que vamos conversando ayudan a ir avanzando hacia una economía más compleja, más sofisticada, más avanzada, en un capital humano más avanzado. ¿Crees que como región estamos preparados en eso? ¿Vamos avanzando en ese camino realmente? Yo creo que hay cosas que necesitamos más. O sea, yo necesito imaginar el tener, por ejemplo, los distintos niveles, porque el tema de la matriz productiva de la región hay que entender lo que parte desde el nivel preescolar. Si lo miramos de una manera integral, no es algo que está divorciado de los contenidos que se le entregan a los kindergarten. De la misma manera lo que se entrega en los colegios públicos y privados, en todo lo que fueran, debieran entregarse módulos de información que tuvieran o tendieran, digamos, a crear esta nueva impresión, una especie de educación cívica tecnológica en la región, científico-tecnológica. Que tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Si hoy día estamos tratando de imaginar regiones bastante más independientes en términos de su autodefinición, esto creo que podría ser una de las oportunidades para repensarnos desde esos momentos tan... Bueno, después el rol de las universidades, que es súper importante. Obviamente las universidades son las llamadas a tener la vanguardia en la investigación científica y tecnológica, y obviamente también hacer la salvaguarda de este futuro que va a depender en gran medida de la manera que tengamos de dar respuestas técnicas a los desafíos que se vayan imponiendo en el momento. Para ello necesitamos universidades fuertes, porque la Universidad de Magallanes tiene que ser el sol que ilumine, digamos, la ciencia y la tecnología de los próximos años. ¿Y por qué no? Quizás van a llegar sedes de otras universidades que les interese instalarse en la región. ¿Por qué no? Pero la Universidad de Magallanes
tiene que ser el puntal de este nuevo eje de desarrollo regional. No se puede imaginar sin ella. Sí, Así que bueno, sí, sí, adelante. ahí articulando otros actores, porque desde la universidad obviamente están los egresados y desde los egresados las instituciones públicas y privadas. Entonces, te insisto, el eje tiene que ser transversal, atravesar todos estos horizontes y si bien es cierto, yo no provengo del mundo de la ingeniería, entiendo que hay un rol muy importante en el diseño de esta nueva estrategia y que tiene que partir con supuestos básicos y ahí es donde yo me preocupo. Yo me asusto cuando escucho, por ejemplo, discursos como que la ciencia tiene que dejar de lado algunos principios fundamentales como la calidad. No lo dicen de esa manera, pero la calidad en la ciencia es fundamental. Incluso más, la ciencia no tiene que ser necesariamente de visión públicamente utilitaria. No puede ser de que sometamos a un escrutinio o a un escarnio público la utilidad de la ciencia, porque en realidad puede que no se comprenda el rol hoy, pero puede que sí mañana. Y ahí ha habido varias cosas, varios ejemplos bastante notables de ciencia que ha provenido de regiones y que ha producido transformaciones importantes. Y en el mismo sentido, el tema del desarrollo de nuevas alternativas económicas basadas, digamos, en algunas potencialidades. Te pongo un ejemplo nomás, desde la biología. La Antártica lleva 23 millones de años confinada. La evolución hace que se produzcan moléculas nuevas. Hace 15 años que llevábamos un investigador que se ganaba proyectos todos los años y logró patentar una molécula que se llama antartina. La antartina está siendo testeada como un compuesto, una molécula que tiene actividad anticancerígena en Estados Unidos. Ya está patentada. Hay otras dos patentes de dos investigadores de la Universidad de Santiago, una proteína anticongelante y una molécula crioprotectora, protectora de radiación ultravioleta, que también tiene una gran performance y también mucho interés comercial. Explíquenme por qué no podemos ser capaces hoy día, con lo que se han democratizado las herramientas biotecnológicas, de tenerlo en la región. Yo entiendo, por ejemplo, en el CEBIMA, ¿no es cierto?, en el CADI, ha habido un tremendo avance y una gran inversión, y además el reflejo respuesta primario al COVID ha sido justamente el tener esa matriz instalada. O sea, hoy día podemos decir que el que se le ocurrió ponerlo, por supuesto que fue un visionario, no adivinó que venía el COVID, pero por supuesto una capacidad instalada, masa crítica, entendiendo lo que hace, puede adaptarse para responder las preguntas del medio, y es el mejor ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo bien potente. Gente que se reorientó rápidamente hacia responder una necesidad de la región, y si bien es cierto las cifras no nos ayudan, por supuesto, con el COVID, pero obviamente la labor que han hecho ha sido extraordinaria. ¿Por qué no podemos imaginar para otros temas la esencia del mismo modelo de negocio? Ese es el gran tema que a mí me aflige. Ya después de 15 años en la región, en realidad creo que tenemos varios ejes que se nota que tienen un horizonte bastante claro y quizás deberían potenciarse. Tienen productos que mostrar, tienen las publicaciones de base, tienen el desarrollo y un reconocimiento internacional. No sé, hay cosas que a lo mejor me cuesta un poco entender. Justamente hoy en la tarde leía que quizás uno de los grandes problemas que también nos aqueja en la actualidad es que estamos muy concentrados en el cortoplacismo, en los resultados inmediatos. A veces crees que falta eso, falta un poco más de visión de futuro, de repensar realmente sin buscar, no sé, recompensas particulares, sino que pensar en el país, pensar en un desarrollo regional, nacional, con una visión a largo plazo. Sí,
yo te puedo hablar desde la ciencia, no lo quiero extrapolar a otros ámbitos que no conozco tan bien. Pero de la ciencia, claro que falta el tener más, lo dije, tener masa crítica de personas haciendo investigación de base va a redundar tarde o temprano, más temprano que tarde probablemente, en cosas como lo que ocurre con COVID y el CEBIMA o el CADIUMAC que se reorienta, ¿no es cierto?, a responder una pregunta que necesita la gente. Tienen la infraestructura, tienen la gente, tienen los recursos que se consiguieron en el momento porque toman prioridad, eh, pero obviamente necesitamos la generación de esa masa crítica fundamental. Si no existe esa masa crítica, nos vamos a convertir en importadores de gente especializada que va a venir a vivir un tiempo acá en la región y después se va a ir. Y necesitamos generar esa ancla. Por eso el Centro Antártico Internacional a nosotros nos parece que es una de las iniciativas que debe nuclear en torno a una nueva cultura, la cultura de que las primeras inversiones en ciencia y tecnología tienen que ser probablemente grandes, pero los beneficios para la región se van a ver. Existen muchos ejemplos en el mundo donde centros de investigación, iniciativas museográficas, centros logísticos han producido la transformación. Y tenemos el ejemplo de Christchurch en Tasmania también, para mirar solamente los ejemplos polares. Yo conozco muchos otros ejemplos en otros lugares del mundo. Sí, bueno, como decía incluso también este artículo, a veces lo urgente nos hace perder la visión de lo importante y en eso tenemos harto que desarrollar. Una última pregunta igual, para no abusar de tu tiempo, estamos un poquito pasados en la hora. ¿Crees que igual el tema de teletrabajo de hoy en día, esta práctica que parece que llegó para quedarse y también la relación con la fibra óptica austral, abre la oportunidad para que justamente científicos u otros profesionales vean Magallanes como un buen destino para venir a trabajar aquí? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, todo el rato. Necesitamos tener, obviamente, las condiciones. Es que el ancho de banda, a ver, si te contara yo cuánto sufrimos para poder instalar el secuenciador que nos conectaba con la base de datos en Bélgica para hacer el análisis de ADN en tiempo real desde nuestro laboratorio acá en Lautaro Navarro. Después mejoró un poco el ancho de banda y pudimos hacerlo, pero imagínate con 16 terabits de velocidad. O sea, obviamente se vuelven bastante más atractivos. Hoy día todas las interfaces nos están permitiendo hablar con nuestros familiares en tiempo real, mirarlo directamente a los ojos, ver sus expresiones faciales, cosa que antes no podíamos imaginar. El tema de las comunicaciones ha avanzado mucho, pero sin embargo creo que también tenemos que ser sabios de qué manera ofrecemos de una manera coherente todo este paquete de ventajas tecnológicas que vamos a tener pronto, de tal manera que sea seductor para gente líder, que traiga y apalanque gente para acá, pero que también sea capaz de llevar o invitar a los jóvenes magallánicos a que sean parte de este nuevo Magallanes que queremos soñar. Muchísimas gracias, Marcelo, de verdad, por todo tu tiempo, por la presentación, temas muy interesantes. Quisiera darte ahí la palabra por si quieres cerrar con algún mensaje final. No, solamente decir que los científicos no somos gente desvinculada de la realidad. Generalmente los científicos sufren o sea, son muy raros los científicos que tienen sueldos exorbitantes y haciendo ciencia, siendo activos, son muy pocos. La mayoría tienen que lidiar con cuestiones súper básicas todos los días, que es lo que vive la mayoría de los chilenos. Y eh, por eso también se están haciendo siempre preguntas bastante prácticas y tienen mucha voluntad y sentido altruista. Eso creo que es algo que hay que rescatar, hay que buscar, hay que valorar. Y por eso me cuesta hacer eco de cuando se dice que viven en un Olimpo sentado
en una silla de mármol, porque eso es absolutamente falso. Falso. Es probable que estén sentados en un neumático calentando el agua en una lata cuando están en terreno. No es de otra manera. O que se mojen hasta el tuétano por ir a sacar un pedacito de hielo de un glaciar que necesitan estudiar. La realidad supera la ficción. Y yo les puedo decir que conozco a la mayoría de los científicos que trabajan en esta región y son gente súper sacrificada y con un tremendo sentido altruista. No merecen que se les trate de esa manera, en serio. Como otros grandes trabajos, oficios, creo que quiero rescatar un poco la labor de los científicos. Eso, nada más. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por la disposición. Una súper presentación que seguramente ya la vieron varias personas a través de redes sociales y esto va a seguir viendo, reproduciéndose, esto queda alojado en la página de Facebook, después compartido, así que también después va a quedar en YouTube. Este es el programa número 7 que realizamos en torno a conversaciones sobre el desarrollo productivo regional, temas de descentralización, entre otras cosas. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Marcelo, y seguimos en contacto. Y ahí la próxima semana va a estar James Simon Rogers, politóloga, especialista en ciencias políticas y en administración pública, así que es parte del equipo consultor por parte de la Universidad de Concepción, y eso va a ser el próximo martes, el martes de la otra semana. Así que muchas gracias a todos, gracias Marcelo, y estamos en contacto. Chao.